Día viernes, día de tango, de fiscales, de un ex fiscal, diputado de la Nación, legislador, claro, el doctor Gustavo Subía, ¿no? Pinta cuadros también. Es una especie de Churchill criollo. ¿Llegará a eso, doctor, a emprender una épica liberal clásica y reinstalar el Estado de Derecho según la prescripción de la Constitución? No, usted me va a decir, usted siempre con esas cosas tan grandes, Luciano, tan Tan magnánimo. grandes. No, no, no. Usted es un teórico y tiene fundamentos porque es un individuo que lee y estudia. Mm, Yo ya, a pesar de que algún día le voy a mostrar mi mm, biblioteca no se olvide que está más cerca del arpa que de la guitarra. mm, Entonces aborda ciertos temas metafísicos, básicamente, por no decir algunos teológicos con una amplitud más liberal, y los temas de información o ilustración profunda en temas sociológicos y políticos, mm, soy un poquito más reticente al estudio. mm. Ya uno tiene edades en la vida, hay edades para ciertos textos, pero después se los voy a... Algún día nos vamos a encontrar para verlo. Podemos Bueno, parafrasear la novela esa que dice, ya es demasiado tarde para lágrimas. eh, Esperemos puede, que no, puede, En Argentina puede. no, ¿eh? Veo que en Argentina hay una epopeya épica liberal impresionante, una épica Épica liberal, tremenda. sí. Se va a tener que enfrentar a los titanes sueltos, Sa- muy intenso. Pero el hombre Sí, viene bien, es de un todas formas león. viene con un perfil de seguridad, Sí. pero se tiene que adaptar Yo me acordaba de y usted cuando incluye en lo escucho a político. la... Me acuerdo de usted cuando escucho a la doctora Villarroel, Victoria Villarroel, hablando precisamente de la economía penal y de lo que significa la seguridad pública, ¿no? El concepto orgánico que tienen de seguridad pública es muy interesante. Tiene gente capacitada, evidentemente es un Sí, equipo de sí, gente muy profesional. la he escuchado y es bueno. Bueno, Sí, el tema Milei es un tema también el individuo va a tener que poner a prueba en la realidad ideas que puede perfectamente traer desde la cátedra, pero la realidad va a ser sí, sí, el sí. baño de sangre. Sí. Los otros días mandé un tuit donde decía que no era de mi total agrado Milei, pero en la comparancia, como dice el Mm, paisano, pero por varios cuerpos. mm, Lo notaba a veces un poco con una posición emocional excesivamente fuerte, pero he visto que viene adaptando los sí, criterios y va a tener que adaptarlo, va a tener que adaptar a la política, que claro, lamentablemente es un mal necesario. La sí. política es un mal necesario porque en toda actividad, aquel concepto de que se vayan, es que se vayan para que entren otros, porque alguno tiene que realizar esta difícil actividad que es la Lo actividad que pasa es política. que él cuando dijo se vayan en la casta, él habla del sistema de corrupción brutal, de la criminalidad que hay por dentro del Estado argentino. Ojo, No, no, eso lo no. fueron aclarando. Él no plantea antisistema ni que se vaya la clase política, sino hay que hay una Es claro. casta prebendaria del Estado, ¿no? Y eso Es también claro, están hay hablando. distintos niveles, distintos niveles. Doctor, Rubén, vamos a a hablar de ver, dígame usted. fiscalías. Y le hago esta introducción. Le hago esta introducción hablando de fiscalía. Escuché al eminente periodista español Federico Jiménez, filólogo, historiador, dueño de Libertad Digital, un liberal clásico, amigo de Meloni, amigo de Milei, amigo de Isabel Díaz Ayuso, que dice lo siguiente, un hombre muy preparado, ¿no? Con sendos libros vinculados a la investigación de lo que significó la Internacional Comunista, qué son las brigadas internacionales, cómo es la estructura interna del Partido Comunista, hoy por hoy qué es el marxismo cultural. Y él dice lo siguiente respecto al PSOE y a las alianzas con la izquierda que se están dando y parece que queda Sánchez en la presidencia, va a quedar Eh, el hombre, ¿no? Entonces dice, bueno, las derechistas cobardes de España parece que no se dan cuenta de que el PSOE, Sánchez, Casado, ese abogado que está en el PP y que es articulador de todo esto, más Pablo Iglesias, etcétera, todos estos amigos están involucrados con el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. España está llevando adelante en Europa, digamos, la bandera, es el país abanderado del proyecto del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, ¿no? El proyecto de Venezuela. ¿Y saben cómo empieza el proyecto del socialismo del siglo XXI? Desde el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, con el sistema fiscalista que erradica la jurisdicción del Poder Judicial. Cuando uno escucha eso, doctor, digo, uy, esto está confirmando entonces lo que yo le digo, suena, y me le suena suena. a conocido, Y mi ego está le ya, suena queda a así, conocido. el ego mío queda así porque digo, pa, estoy bien, o sea, soy un fino jurista en definitiva, soy un Y en lector fino. definitiva, y en definitiva, cuando hemos propuesto soluciones que no son perfectas, no le gustan ni al autor, que soy yo ahora, para reformar el sistema de poder en la fiscalía, el gobierno de turno asume una posición de tibieza
y no envica como tendría que haber envicado. Envica es un concepto un poquito antiguo, ¿Qué que es es Envica? dirigir la Me emplea proa. una palabra, una antigualla verbal ahí que Una no. antiguaya. Yo pertenezco al siglo XIX, parte al siglo XX, como mucho. Mm, El envicar era el procedimiento que tenían las naves romanas con su mascarón de proa de ingresar en el cuerpo de la otra nave. Bueno, el poder ejecutivo en esta timoratez, estamos creando mm, un neologismo, que está ostentando, no ha articulado ningún tipo de defensa contra una fiscalía que venía ordenada, orquestada, organizada, de acuerdo a el que ya sabemos, mm, ex fiscal de corte. Y lamentablemente ese postulado timorato está llevando a las aguas a como estamos en este momento. Yo mm. preparé y Eh, ayer largué un ujú, proyecto vinculado a las filtraciones en la fiscalía. Las filtraciones es un mecanismo que hoy mm, tiene sanción penal para cuando es por un funcionario administrativo, funcionario fiscal, mm. y no la tiene para cuando son los particulares, los abogados, los que filtran. Yo tengo una Doctor, ¿tiene diferencia. sanción respecto a que la filtración está violando la especialidad Perfecto. fiscal, el El, secreto de el, la investigación fiscal, ¿verdad? el secreto que está establecido especialmente en el artículo 259 del Código de Proceso Penal. Bien. Dice que todos los que participan en esa investigación no pueden relevar el secreto, Mm, pero solamente unos son penados, que es una penalización de multa, de mm, suspensión, y ahora nosotros queremos llevar a todos los involucrados que tengan una sanción penal. ujú, Usted me dirá, y yo lo pienso, mm. ¿todas las filtraciones serán de los abogados o los particulares que intervienen en la investigación? Yo tengo mis profundas dudas. El doctor Gómez hace poco ponía las manos en el fuego en una comparecencia que hizo ante una comisión de códigos y constitución en el Parlamento. Mm, Lo leí, la versión taquigráfica, y es una reiterada manifestación de confianza en un conjunto de aproximadamente 500 personas. Bueno, mm. yo filosóficamente, para confiar en 10 personas ya tengo problemas. Claro, Podré, si usted me dice, a ver, cuente la abuela, cuente la mamá, bueno, llego a 10 como mucho. sí, sí, Y sí. las manifestaciones de confianza en un cuerpo de 500 o más personas se me hacen difíciles de deglutir. Además, Mm, con el antecedente de que han sido procesados en el tema de Envidrio, que, sí, si mal no recuerdo, que fueron procesados 3 funcionarios de fiscalía por suministrar información ah, y que hay antecedentes de fiscales por otros delitos que mm, han sido procesados. Entonces, hablar de la confianza, de poner las manos en el fuego y asumir una actitud emocional porque uno dirija el cuerpo de fiscales, en lo particular no lo puedo comprender. claro. Fueron muchos de ellos compañeros míos y quizás por eso, quizás uno sabe que el ser humano tiene debilidades y las debilidades ideológicas son a veces las debilidades de poner a veces lo ideológico por encima de lo jurídico o por encima de lo ético. Mm, Son lamentablemente mm, ciertos problemas que tiene el mundo contemporáneo. sin Estamos duda. viendo muchos fiscales que priorizan el campo ideológico al campo jurídico. En alguna oportunidad analizamos algunas de las acusaciones por los mal llamados delitos de lesa humanidad, Mm, mm. mal llamados porque la creación de la figura delictiva no puede ser con posterioridad a la Exacto. comisión de los hechos eventuales, y donde lo ideológico ha cobrado ese cuerpo. Creo yo que separando esos casos de los otros casos de los fiscales, Mm, hay una clara orientación ideológica y tenemos además que esas informaciones que son básicamente políticas, porque hacen a las investigaciones sobre vinculaciones políticas, mm. casualmente terminan en una fosa común, Sí, en una fosa que tiene el nombre de Preve. tiene, Es el exacto. periodista que, oh casualidad, imagínese usted que estuviera recibiendo
siempre el mismo tipo de información, que podría ser información que claramente está vinculada a operativas políticas. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿seremos tan inocentes como creemos? ¿O la, la semilla Eh, de esa corrupción puede estar presente? Yo no lo sé, pero en definitiva, el proyecto a lo que apunta ahora es a igualar a todos los partícipes a los efectos de que no suceda que por, igual son difíciles las investigaciones, que por H o por B se sepa que un abogado filtró la información. Y mm, el abogado dice, sí, y buenas tardes, me retiro porque no hay ninguna figura penal que a mí me puedan imputar por filtrar la información. Bueno, basta, mm, basta. Y el propio fiscal de corte, cuando estuvo en esa comisión, establecía que sería necesario regular con más equidad a todos los partícipes. Bueno, dicho esto, automáticamente con el doctor Luz también nos acompañó el doctor Goni mm, del Partido Nacional, que estaba preocupado por estos temas, mm, y aunque no estaban presentes en el país, me dijeron que daban su aval para el proyecto de igualizar mm. todas las posibles responsabilidades penales que puedan ocurrir. Bien, bien. El tema filtraciones es un tema severísimo, es un tema de un nivel Hay dos del aspectos posible. acá, ¿no? Yo A veo ver, dos aspectos. Un aspecto es sustancial, es producto de esta inconsecuencia de los principios constitucionales, es decir, al no contar con las garantías de un debido proceso desde la semiplena prueba, como establece el artículo 16, queda una denuncia penal absorbida por un trámite fiscal en la órbita del Poder Ejecutivo. Son funcionarios públicos, son abogados policías del Estado. Vamos a decirlo así. Los fiscales tienen que tener ese secreto fiscal porque están haciendo una investigación, como lo haría un policía. Ahora, cuando de acuerdo a este nuevo Código del Proceso Penal, para mí inconstitucional en esa primera parte, esa primera etapa fiscalista adversarial, les concentra tantos poderes, son magistrados, son policías, son investigadores, son todo. Entonces, toma relevancia lo del secreto fiscal en ese sentido. Si esto estuviera en la órbita del Poder Judicial como corresponde, no nos hubieran quitado la jurisdicción, fin primario del Estado, los fiscales por cuerda separada investiguen todo lo que quieran y con el secreto que tengan que realizar la investigación para ir controlando y fiscalizando el juicio penal y acusar, en definitiva, si tienen que acusar. Pero esto está concentrado en los fiscales y ahí es donde está el problema. Eso por un lado. Y por otro lado, ya es lo que hay valor, o es lo que hay sin valor, mejor dicho, no tiene valor jurídico, bueno, vamos a arreglarlo de alguna manera, como usted dice, vamos a meter unos parches, el propio autor no está muy conforme con esto, pero vamos a tratar de remedar un poco la situación. Un triunvirato por un lado, presidente que plantea la timocracia, sería la timoratocracia, ¿no? La timoratocracia presidencial, y ahora también se plantea este tema de la filtración de información que tiene nombre propio, con aquel que prevé dar información, ¿no? Sacándola de la fiscalía. Es un lío bárbaro esto, doctor, realmente es un no, lío bárbaro. el código fue aprobado sin conocimiento de causa. A diferencia de el profundo trabajo que realizó el doctor Díaz atrás de este código con equipos de gente concientizada o Claro, ideologizada, pero con un profundo trabajo que hay que reconocer, claro. fue al Parlamento y en el Parlamento no se entendió la profundidad que podían tener determinadas soluciones. Claro. El Parlamento no hizo objeción ninguna. Yo recuerdo que en lo particular, en aquella época, a pesar de que todo fue a las corridas y Mm, sin tiempos para estudio, porque la propia Fiscalía así lo manejó, no fue y fueron profundas reformas que se hacían en meses del texto sustantivo. mm, Uno se pregunta a esta altura si podía tener una intencionalidad aquellos cambios permanentes, pero yo recuerdo, para que mi conciencia se tranquilice un poco, que yo, a favor del proceso de todas formas acusatorio, pero hacía críticas en cuanto a las libertades excesivas que el código planteaba y las benevolencias excesivas que así lo planteaba. Pero no llegué a ver en profundidad, y lo tengo que asumir, mm, no llegué a ver la cantidad de detalles que claro, tenía más allá del macro sí, problema que a mí como fiscal claro. me molestaba, que era el instituto, por ejemplo, que lo derogamos ahora con la luz, que se llamaba la suspensión condicional del proceso, que Mm, era
saque libre, menos de 3 años, cuando la pena era inferior a 3 años, el fiscal tenía saque libre para seguir o no seguir los casos, Claro. como sigue teniendo también para determinar la importancia que le da a cada uno, que es casi como decidir. Toda esa problemática, y cada vez la veo más compleja, Mm, permitió que el Parlamento no pudiera estudiar en profundidad el sí, tema y sí. cometió ese error que muchas veces se cometen Mm, en aras de, en fin, lucir bien frente a la opinión pública, mm, y le entregamos servido en bandeja un sistema procesal que hoy políticamente sirve para determinado tipo de operaciones. sí, claro, Los claro. temas vinculados al género tienen prioridad absoluta Ah, y en su trámite desconocen las garantías constitucionales, como eso hemos hablado con sí, usted. La semiplena prueba no tiene correlato en este claro, nuevo código y claro. tenemos personas en prisión 1 año a la espera del Sin juicio garantía oral. probatoria. Sin Pero, garantía. digamos, Claro. las cátedras tendrían que salir por 18 de julio a encender hogueras Seguro, frente a lo que significa un individuo preso 1 año sin semiplena prueba a la espera claro, del juicio oral. claro. Y eso se enmarca en un proceso que fue diagramado, Sí, pero eso sí, hubo trabajo, hubo sí. expertos en armar y no hubo expertos en analizar, porque el Parlamento no estaba en capacidad Fíjese que para este Código de Proceso Penal fue elaborado por Jorge Díaz y por el doctor Diego Camaño, que es profesor titular de Derecho Penal e integra además la Comisión de Asesores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que ellos consideran que es el nuevo derecho penal. El propio doctor Camaño ahora está elaborando, agárrese, como dice Pepitito Marrone, ay mamita querida, ¿se acuerda? Ay mamita querida, porque está haciendo un código penal nuevo además. Están haciendo eso. Cuidado cuando se venga al frente otra vez al gobierno porque tenemos un parlamento, como usted dice, que apurado por ese aventón que ellos tiran con algo muy elaborado, como usted dice, ya muy pensado, muy armado, es acrítico, fue acrítico respecto a esos detalles técnicos que usted dice, como por claro. ejemplo extirpar la diligencia preliminar, a mí nunca me gustó llamarle presumario, esa diligencia preliminar del juez cuando se denuncia a una parte las 24 horas, ¿se acuerda? Si hay semiplena prueba y a partir de ahí si hay Bueno, convencimiento. pero Eso, hubiera podido, ahí podemos tener alguna discrepancia porque yo creo en el porque no está sistema ese juez ahora, acusatorio. no está ese Sí, juez, no está. no, el juez podría participar en función de fiscalizador de la actividad fiscal. Esa potestad le fue quitada y la fiscalía tiene autonomía para llegar a una cuasi sentencia, porque el juez lo que hace es simplemente una función Homologa. meramente protocolar, homóloga. Mm, La fiscalía tiene esa posibilidad, mm, entonces la justicia hoy se realiza en sede administrativa y claro. no se realiza en sede jurisdiccional, excepto en un 5%. Un Exacto, 5% exacto. es de potestad de investigación del magistrado juez Que y un 95% es regateo es en el administrativo, proceso abreviado, es un administrativo, administrativo. es administrativo. Hemos cambiado Claro. el formato y en ese Mm. cambio, pero Y hay, mal y de hay mucho. tecnicismos tales, por ejemplo, ni que hablar que el 16 se viola directamente porque el 16 dice juez, juez, y denuncia, juez. Nadie puede ir preso si no es por orden escrita de juez, también dice eso. Pero además se establece con claridad que están abolidas las pesquisas secretas. Y estamos hablando de secretos fiscales. Y estamos hablando de carpeta secreta. Mire, ¿qué pasaría con Penades si se va a un juicio ahora después sí de garantías, que es la parte constitucional de este código? Porque lo que para mí es inconstitucional es esta primera etapa de esas 5 etapas penales. Acá el balurdo, como decimos los tangueros, o sea, ¿no? El regalo falso que nos metieron, es la primera parte que absorbe todo esto en lo fiscal, como usted dice, donde está predominando lo administrativo. Pero ¿qué pasa si en el juicio después a través de la carga probatoria que corresponde, la instancia probatoria, tasación de prueba, contradicciones probatorias, ¿no? Es decir, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con la prueba que ahora no está, y desde un juez se diga, no hay prueba, no hubo abuso de menores, sí, el tipo es homosexual, paga para tener, pero no hubo abuso de menores. ¿Qué pasa? Entonces, todo esto fue un garronazo. Fue No, una ya cosa que sin sucedió. garantía, que está sucediendo en varios casos, ¿no? Como usted lo No, vio no, pero ya ha con el caso del sucedido cordón. en el caso del cordón. Es Claro, claro que en el caso del cordón
el propio presidente de la República, ¿se acuerda? Salió a decir hay que caerles con todo el peso de la ley. Todos se sacaron números para pegar sí, y ¿en qué quedó? Hubo un fiscal que quiso defender aquella situación anómala, lo decapitaron sí, en su momento. Y lo que usted dice del caso Penades, ahora que lo expresa en voz alta, yo lo he pensado más de una vez. sí, sí, Las eventuales garantías que creo yo que no se le dieron pueden tener sus repercusiones de futuro en cuanto, entre otras cosas, a la individualización de las víctimas, donde el código las prevé la no individualización en situaciones extremas de peligro para las mismas. Y exacto. eso habrá que probarlo y Ah, habrá que cimentarlo. Ojo al gol. sí, A veces las grandes carencias garantistas pueden ser cosechadas a favor en el momento determinado y ojo al gol con lo que puede suceder. ah, Completamente de acuerdo con usted. sí, sí, Completamente. sí, sí. Es muy Bueno, no arbitrario, sé es un cómo mecanismo, andamos de tiempo. nos quedan 5 minutos. Mecanismo arbitrario, endeble, y que genera todo este tipo de situaciones. Bueno, fíjese lo que pasa con Penades, se descubre que la fiscal tiene hasta cierta amistad y aconsejando a los testigos, que no se sabe si eso es una causa inventada. Romina Celeste que manifiesta que ella se vio obligada de algún modo a inventar. O sea, está reconociendo la falsificación de testimonio. Inclusive puede haber una especie de simulación de delito, entonces, ¿y qué pasa? ¿No? Es Claro. decir, es complicado esto, doctor. No, no, no es. Mire que este es un tema central para mí, respecto al Estado. Y este mismo tema que estamos tratando con usted, lo escucho hablar con claridad en los juristas de Milei y Milei respecto a hacer un poder judicial con todas las garantías, y eso es la economía también. En lo penal y en seguridad pública, un tema que a usted le interesa tanto. Lo que pasa que el liberalismo también es otro tipo de enfoque de estos temas. El socialismo ha hecho ese enfoque socialista de los temas jurídicos, Mm, entendiendo que puede estar por encima mm, de las realidades de la necesidad de justicia. El proceso abreviado es un proceso que está por encima del sí. concepto de justicia. El proceso oral, a pesar de su Por complejidad, encima de la no, presunción de por inocencia, encima, por encima de que somos libres, por eso somos presuntamente por inocentes, encima de la verdad y material, de la de la igualdad ante la verdad ley y de la verdad material que debe ser confirmada por el juez a través de toda la instancia probatoria. no Sobre eso, interesa la ¿cuál verdad es el problema? material, No, no. interesa la verdad acordada, construida, y esa es una nueva filosofía en la construcción de una verdad no real, Mm, siempre y cuando las partes estén de acuerdo en decir, sí, es un caballo con 5 patas. ahí Todo el está. mundo repite, un caballo con 5 patas, por lo tanto existe el Sí, caballo con 5 patas. exacto. Y este código es consecuencia, Sí. le decía hoy, mal de muchos, consuelo de tontos. Mm, Bueno, yo me consuelo en parte de no haber visto la trascendencia de todo esto cuando en su momento actores políticos de nuestra propia coalición mm, no llegaron a ver sí, lo que aquello representaba el caballo de Troya que ha sí, representado este Código de Proceso sí, Penal. sí, sí. Acuciados, es verdad, por lo que yo considero que eran inconvenientes del sistema anterior, pero hubo toda una campaña. Mm, Además, ahora con el tiempo uno sí, visualiza sí. que la campaña en contra del sistema anterior estaba de Sí, alguna forma cimentada para obtener los beneficios que este sistema está dando a exacto, determinada concepción exacto. ideológica. Sí, Y sí. Fue una lamentablemente en ese campaña fue. denostativa prácticamente de un código de garantías que se ajustaba a la Constitución para que medrara este sistema fiscalista que tiene mucho, como usted dice, ideológico, de marxista hasta de soviético. ¿Por qué? Porque se concibe el Estado persecutor y el Estado acusador. Acá, señores, nosotros no nos importa la igualdad ante la ley, ni las garantías del proceso, ni la verdad material de la prueba, con un juez de garantías o un juez que dé garantías. Juez de garantías ya es una figura técnica, un juez que dé garantías bajo su máxima responsabilidad. Acá tenemos abogados del Estado, funcionarios públicos que son acusadores y además tienen el secreto. Y usted, señor, no tiene derecho, usted fue denunciado, no tiene derecho a saber quiénes son los que lo denunciaron. ¿No? El típico caso de Cordón, Penade. Eso es el caballo de Troya, pero sí, por excelencia. Bueno, usted es más fuerte que yo en las apreciaciones. No se olvide, y es importante para los oyentes. Realista, Yo, agrego. yo tengo una visión también crítica del sistema anterior porque el juez era partícipe de las indagatorias y decidía luego. No nos podemos olvidar que Bueno, si pero usted eso es se puede corregir, doctor.
Claro, el código este hubiera ameritado procedimientos menos intensos, menos excesivos. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que Pero el no se proceso puede quitar, abreviado, yo lo que voy es esto, insisto, no se puede quitar lo judicial. Lo jurisdiccional es una función primaria del Estado. Es como que mañana le digan, mire, los legisladores esto no lo van a legislar mal, lo van a legislar los jueces. No, no, son los jueces. Ahora, si hay que corregir el proceso judicial, en este caso penal, se corrige. Estaba el proyecto del juez de garantía, que es interesante también. Un juez que acompaña al juez para que no esté el juez indagando. Bueno, pero la de indagatoria primera judicial instancia y es de importante. segunda instancia, también ese proyecto. Sí. Pero por lo menos el proceso abreviado no puede pasar Mm, nada más que por el sistema administrativo y la presencia del juez tiene que claro, ser real. claro. No se olvide que nosotros agregamos, Se nos pero va el el tema es minuto, que doctor. Le dejo para el cierre. Se nos va el bueno, minuto. agregamos la capacidad del juez de poder ingresar a la carpeta fiscal, pero lamentablemente es un remedio menudo Mm, frente al problema gravísimo que sí, tenemos que acotar de otra sí, manera. sí. Y bueno, Señor, lo abandono timoratocracia, entonces. timoratocracia Nos conciencial. vemos. Nos vemos, doctor. Que pase muy Nos bien. Nos vemos vemos la semana que entonces. viene. Muchas Nos vemos la gracias. semana que viene. Doctor Gustavo Gracias. Subía conversando con nosotros en su columna de los viernes. Ese tema importantísimo, central para el Uruguay. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes.